¿Alguna vez has sentido que la presencia de las personas a tu alrededor pesa más que el vacío de la soledad? ¿Te has sorprendido deseando desaparecer, no por desesperación, sino por agotamiento? ¿Confiar tanto, entregarte tanto, hasta terminar rompiéndose en silencio? Carl Jung escribió alguna vez que la soledad no viene de no tener personas a nuestro alrededor, sino de ser incapaces de comunicar las cosas que son importantes para nosotros. Y quizá ese sea el abismo en el que muchos caen, cuando todo lo más esencial en nosotros no encuentra eco, solo silencio. Este video no trata solo del aislamiento, trata del desierto emocional que lo antecede, del colapso interno de quien ya lo dio todo y se quedó sin nada, de la psicología de quienes, poco a poco, dejan de intentar, de explicar, de entregarse, no por falta de amor, sino porque amar, en ese contexto, se volvió una herida abierta. Si alguna vez sentiste eso, el deseo callado de protegerte de un dolor que siempre regresa por la misma puerta, este video es tu espejo. Vamos a atravesar juntos los laberintos del abandono, la desilusión y la valentía silenciosa de decir, ya basta. Hay un tipo de silencio que no nace de la paz, sino de la saturación. Es el silencio que llega después de años gritando por dentro mientras sonreías por fuera. No es el silencio de una habitación vacía, es el de un alma cansada, el silencio de quien habló demasiado, sintió demasiado, esperó demasiado y que ahora solo observa. No te despiertas un día y decides cortar con todos. Eso sería demasiado fácil. Incluso sería liberador si fuera así de simple. Pero lo que ocurre es más sutil, casi imperceptible, como un hilo que se va rompiendo poco a poco. Primero tardas más en responder, luego ya no tienes ganas de explicar. Una invitación rechazada, una llamada ignorada, una presencia evitada, y nadie lo nota, pero tú lo sabes. Algo dentro de ti se está quebrando. Jung decía que aquello que negamos en nosotros mismos nos somete, y quizá durante mucho tiempo negaste esa ira contenida, esa tristeza crónica, esa decepción acumulada. Intentaste ser el puente, intentaste ser presencia, intentaste ser el refugio que nunca tuviste, hasta que algo cambió, y no fue el mundo, fuiste tú. Pero las personas solo ven lo que se mueve por fuera. No ven el terremoto emocional que llevaba años sacudiendo tus estructuras internas. No notaron cuando tus ojos se volvieron un poco más vacíos, cuando tu voz se hizo más contenida, cuando tu abrazo dejó de ser completo. Solo lo notan cuando ya no estás. Y entonces dicen, te alejaste, estás raro, ¿qué te pasó? Como si la ausencia fuera una elección egoísta y no un grito ahogado por no tener ya fuerzas para seguir ofreciéndote a quienes nunca supieron acoger. El silencio, ahora, es tu refugio, porque el ruido constante de expectativas incumplidas, de conversaciones vacías, de promesas rotas, de vínculos frágiles, todo eso ya te hirió demasiado. El silencio te ofrece algo que nadie más te daba, descanso. Y mira, no odias a nadie, no le deseas mal a nadie. Lo que sientes es más profundo y más peligroso para el mundo que te exigía reacción. Sientes indiferencia, la ausencia de odio, de afecto, de reclamo. Solo una paz fría, un final sin espectáculo. Recuerdas las veces que corriste por alguien, los cumpleaños que no olvidaste, los mensajes que enviaste incluso cuando estabas roto por dentro. Y cómo, en tus noches de desesperación, lo que recibiste fue vacío. La respuesta fue silencio. Nadie llegó. Y fue entonces cuando el silencio dejó de ser castigo y se volvió protección. La gente confunde eso con frialdad, pero no es frialdad, es lucidez. Porque ahora, cuando entras a un lugar y prefieres callar, es porque sabes que muchas veces hablar no cambia nada. Que desnudarse emocionalmente frente a alguien es un riesgo demasiado alto, una inversión afectiva sin garantía de retorno, porque tu vulnerabilidad ya fue usada en tu contra. Porque tu dolor ya fue descartado como drama, porque tu afecto ya fue devuelto como una carga. No te estás aislando por orgullo, te estás sanando con distancia. Estás aprendiendo a distinguir quién te escucha y quién solo espera su turno para hablar. Estás recogiendo los pedazos que dejaste en manos que no sabían lo que sostenían. Y todo eso, toda esa reconstrucción, ocurre en silencio. Los mensajes dejaron de llegar, las notificaciones desaparecieron. Y contrario a lo que temías, no dolió tanto. De hecho, hay algo extraño en darte cuenta de que nadie te extraña de verdad. Hay algo revelador en notar que tu ausencia es más soportable de lo que parecía ser tu presencia. Pero eso no es tristeza, es liberación.
Carl Jung también decía que tu visión se volverá clara solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, despertar. En medio del silencio empiezas a escuchar algo que siempre estuvo ahogado, tu propia voz. Y te está susurrando algo que quizá nunca creíste del todo antes. Mereces más. Más que migajas emocionales. Más que vínculos frágiles. Más que amistades utilitarias. Más que amores con condiciones. Más que ser recordado solo cuando conviene. Este es el inicio de una nueva travesía. La del recomienzo. La reconstrucción. No de la fachada, sino de la esencia. Y curiosamente, empieza aquí, en el silencio. Porque el caos ya pasó. Y lo que queda ahora, eres tú, entero. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Antes de cortar los lazos, hubo toda una vida de intentos. No naciste distante, todo lo contrario. Quizá fuiste ese niño o esa niña que quería agradar, que hacía de todo para ser aceptado, que esperaba en la reja a que alguien llegara, que se aguantaba el llanto para no molestar, que silenciaba el dolor porque aprendió muy pronto que sentir demasiado asusta, y lo que parecía madurez no era más que soledad disfrazada de fortaleza. Ese dolor, el de quien siempre estuvo solo, es como una fiebre baja que no se va. No es el grito de una herida abierta, es la incomodidad crónica de vivir sin ser realmente visto, de ocupar espacios donde tu presencia es notada, pero tu esencia es ignorada. Jung decía que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos elementos químicos. Si hay alguna reacción, ambos se transforman. Pero ¿qué pasa cuando solo uno se transforma? Cuando solo uno cede, solo uno cambia, solo uno se moldea. ¿Siempre? Aprendiste a ser demasiado flexible, a encajar donde no cabías, a interpretar el personaje que hacía sentir cómodos a los demás. Y por un tiempo funcionó, hasta que llegó la cuenta. Porque nadie soporta desnudarse todos los días para ponerse el disfraz que agrada a los otros. Llega un momento en que el cuerpo emocional pide auxilio, y si nadie responde, te callas. Y tal vez eso fue lo que te volvió frío a los ojos de los demás. No la ausencia de afecto, sino el exceso de afecto mal distribuido, mal recibido, mal correspondido. Ya amaste demasiado, perdonaste demasiado, insististe demasiado, y ahora solo observas, solo respiras. Solo te alejas. Lo más cruel, que incluso rodeado de gente, siempre te sentiste solo. ¿Recuerdas las conversaciones en las que decías, me siento mal? Y la respuesta era un, ¿se te va a pasar? ¿Recuerdas a ese amigo que desaparecía cuando lo necesitabas, pero volvía lleno de problemas esperando tu hombro? ¿Recuerdas a la familia que decía que eras demasiado sensible, como si sentir fuera un defecto? Creciste creyendo que ser invisible era normal, que el silencio era la forma correcta de existir, que la independencia emocional era una virtud, cuando en realidad solo era supervivencia. Aprendiste a no pedir ayuda porque te cansaste de escuchar «ahora no». Aprendiste a resolver todo solo porque depender significaba decepcionarte. Aprendiste a no esperar nada porque cada expectativa frustrada dolía más que la ausencia. Y aún así, lo intentaste de nuevo, lo intentaste una vez más. Hasta que un día tu cuerpo empezó a rechazar el esfuerzo, tu mente empezó a desconfiar de cualquier gesto, tu corazón se volvió cauteloso, tu alma silenciosa. No hubo drama, no hubo desahogo, solo hubo cansancio. Te diste cuenta de que estar solo duele, pero estar mal acompañado agota. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Elegiste la soledad. Sí, la elegiste. No como derrota, sino como escudo, como protección.
como un pacto contigo mismo. Nunca más voy a abandonarme intentando agradar a los demás. Dejaste de justificarte, de dar explicaciones, de perseguir, de probar tu valor, y la gente llamó a eso frialdad. Pero como diría Jung, la frialdad no es ausencia de calor, es la respuesta al exceso de quemadura. Es el mecanismo del alma que aprendió a no incendiarse con cualquier chispa. No te aislaste por falta de amor, te insulte por amor propio. Porque estar solo, en este nuevo contexto, no es un castigo, es una pausa necesaria. Es el tiempo de reconstrucción de lo que fue destruido en silencio. Tu autoestima, tu capacidad de confiar, tu fe en las relaciones. Y sí, todavía duele, porque hay una nostalgia que nadie entiende. La nostalgia de una conexión que quizá nunca existió de verdad, pero que siempre esperaste. La nostalgia de ser comprendido sin tener que explicarte, de ser escuchado sin tener que gritar, de ser abrazado sin tener que rogar por afecto. Ese es el dolor de quien siempre estuvo solo, y quizá por eso ahora ya no aceptas conexiones superficiales. Tal vez ese sea el motivo por el que te alejaste, porque en el fondo entendiste que estar verdaderamente solo duele menos que estar con alguien y sentirse invisible. Te cansaste de pagar el precio de la presencia con monedas de silencio, culpa y autonegación. Finalmente entendiste que merecías más, y ahora estás aquí, en el exilio voluntario del alma, en el espacio sagrado donde solo entra quien tiene manos suaves y ojos que ven más allá de la superficie. No cortaste a los demás, cortaste el patrón, y eso duele, pero libera. ¿Recuerdas la primera vez que pensaste en alejarte? Quizás fue un pensamiento fugaz, amortiguado por esa esperanza que se aferraba obstinadamente a ti. La esperanza de que, si seguías intentándolo, algo cambiaría, que tal vez la gente empezaría a notar tu ausencia, que tal vez, por fin, verían tu esfuerzo. Pero no lo hicieron. Y entonces, lo que era solo un pensamiento, se convirtió en un plan silencioso, no por malicia, ni por orgullo, sino por instinto, como el cuerpo que retrocede ante el dolor, incluso sin pensar. No decidiste aislarte de nadie, decidiste dejar de hacerte daño. Y aquí es donde comienza la confusión. El mundo interpreta tu ausencia como frialdad, egoísmo, incluso ingratitud. Nadie pregunta qué soportaste en silencio. Nadie ve cuántas veces intentaste, de verdad, ser comprendido, valorado, bienvenido. ¿Cortar lazos? Quizás. Pero la verdad más profunda es que en realidad intentabas salvar lo poco que quedaba de ti. Carl Jung nos enseña que lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y quizás pasaste años enfrentándote al destino de relaciones que solo repetían el mismo dolor primario. Ser ignorado, utilizado, olvidado. E inconscientemente repetías la misma decisión, aceptar, hasta que un día te detuviste. No fue una ruptura llena de palabras, fue un silencio lleno de significado. Dejaste de responder, de buscar, de explicar, y eso se interpretó como rendirse, pero en realidad fue supervivencia, porque cada vez que insistías en una relación donde eras el único que sentía, era como si añadieras otro pedazo de tu alma, y ya estabas a medio camino. La decisión de cortar lazos no fue un acto de ira, fue un acto de amor propio. El primero, quizás, después de mucho tiempo. Te diste cuenta de que no podías seguir intentando sentirte completo en relaciones rotas, que no era tu responsabilidad cargar con el peso de la ausencia de los demás, que el afecto no se puede mendigar, que la reciprocidad no se puede forzar, que hay una gran diferencia entre cuidar y autoaniquilarse. Claro que dolió, todavía duele hoy, porque incluso los vínculos más dolorosos traen recuerdos, risas, momentos que parecían eternos. Incluso los lazos tóxicos a veces te reconfortan en un día frío, y por eso soltar también requiere duelo, pero este duelo es sagrado, porque es el rito de paso entre la versión de ti que aceptaba migajas y la nueva que exige plenitud. Dicen, te has aislado, te has convertido en otra persona, has dejado de ser quien eras, y tienen razón, de verdad que sí, porque esa persona que decía sí a todo, que cargaba a todos sobre sus hombros, que sonreía mientras sangraba, ya no existe. Murió de agotamiento, y en su lugar nació alguien más tranquilo, más cauteloso, más atento a su propio valor. Cortar lazos es un acto radical, pero el dolor de continuar con vínculos que nos hunden, que nos agotan, que nos enferman, ese dolor es aún más violento. No estás huyendo de la gente, te estás acercando a ti mismo, estás regresando a casa después de años perdido en mapas que solo te llevaban al otro. Y por primera vez te das cuenta, tu paz vale más que cualquier vínculo.
más que la obligación de complacer, más que la culpa arraigada, más que intentar salvar a alguien que no quiere ser salvado. Cortar lazos no es renunciar a los demás, es elegir no renunciar a uno mismo. Y en última instancia, esa elección es el mayor acto de valentía. No gritaste, no porque no quisieras, sino porque ya no había nadie dispuesto a escuchar. Entonces, guardaste silencio. Y fue en ese silencio, denso, cargado de historias asfixiadas, donde nació tu grito más verdadero, el grito de la autopreservación. Carl Jung decía que no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y quizá eso fue exactamente lo que hiciste. Te sumergiste en la oscuridad que siempre evitaste. Enfrentaste el dolor que todos te pedían ignorar. Y en el fondo de ese descenso encontraste algo valioso, a ti. No la versión moldeada por las expectativas, ni el personaje creado para ser aceptado, sino la parte cruda, herida y real que solo quería respirar sin miedo, amar sin destruirse, sentir sin hundirse. La autopreservación no es egoísmo, es un instinto de supervivencia que nace cuando el alma pende de un hilo, y tú estabas de un hilo, cuando dejaste de responder, cuando no apareciste en esa fiesta, cuando no contestaste esa llamada, cuando desapareciste sin avisar. No fue frialdad, fue agotamiento, no fue desdén, fue defensa, no fue desprecio, fue autoprotección. Finalmente entendiste que seguir dándote sin recibir nada a cambio es como gritar en el desierto, cansa y nadie escucha. Que ciertas conexiones son como espejos rotos, te cortas intentando arreglarlos, que la empatía sin límites se convierte en autoabandono, y entonces trazaste una línea, tal vez cortaste contactos, borraste redes sociales, cambiaste de ciudad, o quizás solo cambiaste por dentro. Ese tipo de cambio que nadie ve, pero todos sienten. Dejaste de esperar, de suplicar, de correr detrás, y la gente llamó a eso. Ya no te reconozco, pero por fin tú te reconociste. La autopreservación comienza cuando miras tu dolor y decides no delegarlo más, cuando dejas de poner tu paz en manos ajenas, cuando comprendes que ser fuerte no es soportarlo todo en silencio, sino saber cuándo irse. Claro que todavía hay días difíciles, días en que el silencio pesa, días en que extrañas algo que nunca tuviste de verdad, días en que la soledad se vuelve nostalgia, pero también hay días de alivio, días en que despiertas y te das cuenta de que nadie te exige nada, que no hay cuentas emocionales pendientes, que tu corazón, incluso con cicatrices, está más ligero, y respiras, como quien vuelve a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. No cortaste a todos por frialdad, sino porque aprendiste a darte calor tú solo. El mundo siempre te exigió presencia, pero nunca te ofreció refugio. Te pidió entrega, pero nunca te alimentó. Y ahora que te recogiste preguntan, ¿por qué estás tan distante? Y la respuesta es simple. Te acercaste demasiado a ti mismo como para volver a perderte por los demás. La verdad es que hay dignidad en el silencio de quien elige preservar lo poco que aún le queda. Hay una fuerza inmensa en abandonar lo que hiere, incluso cuando duele partir. Y hay una sabiduría silenciosa en comprender que la vida no te pide cargar con todos, sino cargarte a ti mismo con amor. Y sí, quizá algún día regreses, vuelvas a confiar, vuelvas a abrirte, vuelvas a intentarlo. Pero cuando eso ocurra, ya no será de cualquier manera. No será suplicando espacio, no será doblándose para encajar. Será siendo quien eres, entero, auténtico, inquebrantable. Hasta entonces tu grito seguirá siendo un susurro, discreto, sereno, pero firme. Un recordatorio diario. Me elige a mí, aunque eso me cueste el mundo. Y ese es el grito silencioso de la autopreservación. A lo largo de este camino silencioso, lo que parecía frialdad se reveló como amor propio. El distanciamiento no fue una ruptura con el mundo, sino un acercamiento a ti. Y cortar todos los lazos no fue un acto de desprecio, sino un gesto profundo de respeto. Respeto por todo lo que soportaste en silencio, por todo lo que diste sin recibir, por todo lo que aún late dentro de ti y necesita ser protegido. La psicología de quien corta relaciones con todos no es simple. Nace de la repetición, de las decepciones acumuladas, de la infancia desatendida, de la juventud no escuchada, de la vida adulta sobrecargada. Nace del enorme esfuerzo de permanecer en lugares que nunca fueron hogar, de sostener vínculos que solo existían porque tú los mantenían. Carl Jung nos mostró que el inconsciente grita donde el consciente calla, y quizá el acto de cortar sea ese grito, no un grito para que otros lo escuchen, sino para que tú, por fin, te escuches a ti mismo.
Si hoy te sientes extraño, incomprendido, juzgado, respira. No estás equivocado, solo despertaste. Y despertar, como sabemos, duele, porque exige ver todo aquello que antes fingías no ver, y ahora que ves, que sientes, que sabes, ya no hay forma de volver atrás. Pero eso no es una condena, es liberación. No estás solo porque seas difícil, estás solo porque estás en transición. Estás aprendiendo a distinguir lazos de cadenas y, sobre todo, a construir un espacio interno donde tú eres suficiente, aunque nadie más se quede. Porque a veces, antes de reencontrarse con el mundo, es necesario reencontrarse con uno mismo. Y tú estás en el camino. Recuerdo una noche, era madrugada, como ahora, en la que miré el celular. Deslicé entre las conversaciones y me di cuenta de que todas terminaban igual, yo hablando solo. En ese momento entendí algo que quizá tú también estés empezando a entender ahora, que a veces la mayor traición que cometemos es contra nosotros mismos. Cuando seguimos insistiendo donde ya no hay espacio para existir con verdad, fue en ese silencio, frío, pero honesto, donde escuché mi propia voz por primera vez y me dijo, no sigas borrándote para que los demás brillen cómodamente. Desde entonces, no dejé de escribir, porque si el mundo no estaba listo para escuchar, me convertí en mi propio oyente. Y quizá este video haya hecho eso por ti hoy. Te ayudó a ponerle nombre a un dolor antiguo. Te recordó que tu silencio también es un idioma, que tu retirada es una postura, que elegirte a ti no es abandono, es renacimiento. Si esto te tocó de alguna manera, si te hizo sentir menos solo en este proceso tan interno e invisible, entonces solo puedo agradecerte por estar aquí, por permitir que esta conversación silenciosa ocurriera entre mi alma y la tuya. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Y ahora, sinceramente, dale like al video o no, comenta algo o simplemente piensa en lo que escuchaste mientras miras el techo de tu cuarto. Suscríbete al canal o desaparece por unos meses. Quién sabe, igual y yo también hice eso. Pero mira, si quieres más de estos clavados que desordenan y ordenan al mismo tiempo, dale clic. Hay 2 videos apareciendo ahora en la pantalla. Uno de ellos te va a hacer cuestionar todo lo que crees sobre las relaciones. El otro, digamos que revela una parte de ti que jurabas que nadie veía. Buena suerte eligiendo cuál ver. O ve los 2, o ninguno. Porque, en el fondo, la decisión siempre es tuya. Nos vemos, ¿o no?